Buen día, queridos estudiantes. En esta octava y última lección, complementando la unidad 8, quiero dejarles un tutorial sobre el tema del contrabando. Un fenómeno económico que realmente lastima la economía nacional y sobre todo a los pequeños o medianos productores que en el país hacen esfuerzos importantes por lograr una economía de sustento, una economía de progreso, una economía de inversión que pueda dar réditos, aunque mínimos, pero ganancias finalmente que permitan aspirar a una vida sensata, de ahorro, de mantención, de ciertos gastos que cubren necesidades básicas y, por qué no decirlo, de ciertos gastos que hoy por hoy ya no son un lujo, sino son una necesidad, como es el Internet. Hoy vamos a analizar justamente uno de esos fenómenos económicos que es el tema del contrabando. Por este motivo es que el contrabando, tal como lo estamos viviendo, percibiendo y contrarrestando inclusive, se ha convertido en un atentado a la seguridad nacional, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito familiar, inclusive médico, pues se ha empezado a introducir medicamentos de dudosa procedencia que luego se venden, se expenden en mercados comunes y corrientes o en calles y avenidas de nuestras ciudades. Espero que esta unidad provea de elementos de juicio y sobre todo de elementos de formación ética moral para actuar en consecuencia. Siempre el dicho último que está saliendo en los productos nacionales, que es compro boliviano, debería ser nuestro norte, especialmente de cara a aquellos que hacen emprendimientos. Inclusive varios de estos emprendimientos deben ser familiares, de tíos, de primos, de vecinos, de amigos, los cuales han invertido y han dado no solamente dinero, sino también tiempo, inclusive tiempo de la familia para llevar adelante un negocio que, si bien tiene un carácter lucrativo, en muchos casos también tiene un carácter de servicio, de ayuda en bien de la comunidad para cubrir aquellas necesidades que se puedan presentar. Bienvenidos a esta sesión sobre el tema del contrabando, sesión descriptiva, por cierto, dejando a cada uno de los participantes, estudiantes de segundo de secundaria, los juicios que vayan a emitir, los puntos de opinión que vayan a vertir y sobre todo las actitudes y actos que luego puedan desarrollar para contrarrestar como un solo hombre, como un solo boliviano, como un solo sujeto nacional, acciones en contra de esta lacra económica que está desmoronando no solo economías, sino también familias. El tema del contrabando. Bienvenidos, muy buenos días y continuemos. El contrabando es el tráfico, tránsito ilegal de mercancías, productos, sin pagar los derechos de importación o exportación, derechos comúnmente llamados aduaneros, que corresponden a toda importación, es decir, entrada de productos a un país, o exportación, salida de productos desde nuestro país. Todos estos derechos están normados de acuerdo a normas vigentes propios de este ámbito económico. Es decir, el contrabando es una evasión de los aranceles aduaneros del país, un no pago de estos aranceles, evitando o dificultando el cumplimiento de la función que por ley y obligatoriamente debe realizar el servicio aduanero en cuanto a la entrada o salida de mercancía del territorio. El incumplimiento a las normas de control aduanero en el país se constituyen en delitos claramente tipificados en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Bolivia es un país que cuenta con una posición estratégica al centro de Sudamérica. Sus fronteras sobrepasan los 6.000 kilómetros de extensión,
Estas características geográficas hacen que nuestro país sea vulnerable al contrabando. Se han establecido rutas alternas por caminos secundarios, por terrenos difíciles, por lugares lejos de los poblados, cerca a las fronteras, que justamente por ese difícil acceso son también de difícil control. En este sentido, el país como país y los gobiernos de turno han intentado dar grandes pasos en el control del contrabando, llegando inclusive a disponer no solo puestos fijos de control aduanero fronterizo, sino también puestos móviles. Sin embargo, como toda actividad ilegal, pero con grandes ganancias también ilegales, ha generado no solamente pérdidas económicas para el país y para los productos nacionales, sino también ha generado muerte y familias destrozadas. Porque especialmente los que han empezado a cuidar los puestos fronterizos han sido personas de uniforme. El gobierno ha acudido a unidades militares para controlar el ingreso ilegal de productos no solamente de línea blanca o electrodomésticos, sino inclusive de medicamentos y hasta movilidades que ingresan en calidad de ilegales a nuestro territorio. Veamos algunos puntos que se convierten en puntos álgidos para el ingreso de el contrabando. En las fronteras con nuestro vecino país, Chile, tenemos varios lugares de acceso ilegal de este contrabando, como les decía, descrito en distinto tipo de mercaderías, desde movilidades de 4 o 2 ruedas hasta medicamentos de dudoso origen, pasando por lo que es ropa de marca, imitaciones, pasando por lo que es juguetes, pasando por lo que es ropa, pasando por lo que es accesorios, en fin, una serie de productos que si bien son fabricados de una u otra manera en nuestro país, como las prendas de vestir y los zapatos, por ejemplo, el contrabando, al llegar a intentar cubrir la necesidad de vestir a la moda de nuestros habitantes, ha encontrado en este comercio ilegal una gran ganancia. La frontera con Chile, por ejemplo, tiene puntos estratégicos en Charaña, Pisiga, que está en el departamento de Oruro, Zabaya, Ollagüe y Tocajones, todos estos puntos entre La Paz, Oruro y Potosí. Obviamente, como son terrenos desérticos en realidad, no hay mucho control. Sin embargo, últimamente los gobiernos de turno han destacado personal de uniforme para hacer un control no solamente fijo en puestos aduaneros o trancas, sino también con puestos móviles, con patrullas. En la Argentina tenemos puntos de ingreso y salida de mercaderías ilegales en Villazón, en Bermejo, en Yacuiba. Todo esto que forma la gran cadena de contrabando. ¿Y por qué? Porque varios de estos países que han tenido que devaluar su moneda presentan productos muy baratos en comparación con el costo al interior de nuestro territorio, como por ejemplo la fruta, los cítricos, las legumbres, la papa, el arroz, la quinoa. Por ese motivo es que al costar bastante menos en precio este tipo de productos, se puede adquirir en comparación con la moneda boliviana mucha mayor cantidad de productos por muy poco dinero. Con Paraguay tenemos el Hito Villazón, el Ibibobo, que son fronteras, puestos fronterizos que permiten también la entrada y salida de productos no nacionales y nacionales, pero sin haber pagado el arancel aduanero que corresponde por ley, no solo en Bolivia, sino en todos los países de Latinoamérica. Los que han estado de viaje justamente cruzando frontera, ya sea por aire, por tierra, por mar, entenderán muy bien que para llevar un producto de un lugar a otro, de un país a otro, especialmente entre naciones,
se tiene que hacer una declaración de impuestos, es decir, hay que pagar un arancel, un costo por llevar o traer productos. Si bien hay cantidades específicas que, por ser mínimas, muchas veces no se pagan como aranceles, hay otros productos que sí, o sobre todo la cantidad de ese producto en concreto que va a ingresar o va a salir del país. Con el Brasil tenemos varios puestos fronterizos: Puerto Quijarro, San Matías, Guayaremerí y Cobija al norte, puestos que por la escasa población que tenemos presente en estos lugares del país, hace que el traslado, el tráfico, dirían algunos técnicamente, de productos bolivianos hacia afuera y de productos brasileros hacia dentro de Bolivia, tenga este sentido de contrabando, pues ninguno llega a pagar los aranceles de importación o exportación de productos. Con el Perú tenemos varios puestos, pero especialmente Desaguadero, que a pesar de ser una población grande, una población civil grande, y lo mismo el puesto fronterizo de Huaquí, igual el contrabando se desarrolla prácticamente a vista y paciencia de todos los habitantes y de todas las autoridades. Se intenta hacer un control y muchas veces se ha logrado con éxito hacer controles, algunas veces a costa, como les digo, de operativos peligrosos. Pero como las fronteras son tan extensas y especialmente con el Perú, además de Huaki, hay otros lugares de ingreso y salida hacia el vecino país peruano, ya no se tiene un contrabando muy grande, visible, sino un contrabando más bien hormiga, que lo hacen personas a pie, ya no hay movilidades. Por lo tanto, de una u otra manera, la gente, sea por necesidad económica, sea por satisfacer o introducir una moneda circulante en el contexto económico nacional, se ha dedicado a extraer y a adentrar productos tanto nacionales como extranjeros entre estos países. Ni qué decir de los combustibles, del gas en garrafa, sobre todo de los combustibles líquidos como la gasolina, el querosén o el diésel. Estos carburantes tienen un costo menor en Bolivia que el resto de los países. Por lo tanto, sacar una cantidad de 20 litros, 10 garrafas, 30 litros de gasolina o diésel representa una buena ganancia en los otros países vecinos, especialmente Chile y Perú. Por lo tanto, el contrabando no solamente se refiere a artículos electrodomésticos, no se refiere solamente a ropa o accesorios como relojes, carteras, perfumes, sino también se refiere a elementos que son propios del consumo cotidiano, o por lo menos del consumo social, como las bebidas y también el tabaco. Todas estas importaciones ilegales hacia nuestro país representan una ganancia para aquellos que lo están haciendo. Y va en desmedro, obviamente, de nuestra industria nacional, que, como bien sabemos, en la parte sur de nuestro país, Tarija especialmente, se producen también bebidas o licores de gran calidad. Pero con el contrabando de bebidas de otros países, de otras fronteras, esta industria también ve grandes pérdidas. Obviamente, cualquier medida que vaya en contra de este contrabando va a ser sujeto de enfrentamiento. Y como podremos ver en las imágenes, los que se han enfrentado son personas de condición civil con personas de uniforme. Y estas personas de condición civil, por el lugar donde se encuentran, por la forma de vivir que tienen, podríamos decir que son de clase baja. Sin embargo, esos detalles sociales, socioeconómicos que vemos en las imágenes, posiblemente sean solamente una pantalla. Y a pesar de vivir en casitas de 2x2, solo con adobe, sin agua, sin luz eléctrica muchas veces, pero disponen de medios de comunicación, de sistemas de comunicación que son de última generación, modernos. ¿Por qué? Porque estos sistemas de comunicaciones de radiobases, por ejemplo, permiten alertar a los contrabandistas sobre la presencia de controles aduaneros.
Entonces, fíjense que estas fronteras que tenemos con Chile, con Argentina, con Paraguay, con Brasil, con Perú especialmente, están abiertas sin el control correspondiente, o muchas veces burlando el control correspondiente, es que se hace contrabando con todo lo que se puede hacer. Elementos de la canasta familiar, elementos distractivos como las películas, los libros, elementos cibernéticos como los softwares, móviles, computadoras, licores, tabaco, ropas, movilidades, electrodomésticos y una gama sin fin de todo aquello que represente una ganancia, gran ganancia, sin necesidad, sin tener que pagar legalmente sus aranceles. Como ustedes se acordarán, años atrás, en la década de los 50, cuando se llevó adelante la Revolución Nacional, encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, se ha creado la central en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, mejor conocida como CSUTCB por sus siglas. El alto ejecutivo de la CSUTCB también presenta una queja de la realidad que está viviendo, pues manifiesta que los controles en las fronteras no están mostrando resultados positivos, sobre todo para los pequeños productores, los que cultivan la tierra con esfuerzo o sacrificio, que ven mermado su comercio y sustento por el contrabando de alimentos que aún sigue vigente en los mercados del país. Como sector campesino, dice el secretario ejecutivo de la CSUTCB, sabemos que siempre ha entrado papa de contrabando del Perú. Esto rebaja nuestros precios y no es conveniente que sigamos con este problema. Hay una instrucción desde la presidencia del Estado Plurinacional que indica que no debe existir este tipo de contrabando, porque afecta a nuestro sector, manifestó el secretario ejecutivo. Sin embargo, ¿cuán eficaz puede ser en realidad una norma, un decreto que prohíba, si es que la gente de forma ilegal se da modos y maneras para seguir haciendo contrabando, sobre todo por ganancias lucrativas o por introducir un dinero mal habido en nuestra economía? Por su parte, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior explicó que el ingreso ilegal de mercadería al país causa un daño económico al Estado, ya que no tributa. Se comercializa de manera informal en las calles y a menor precio. Son alimentos no garantizados para el consumo de la población porque llegan a granel, es decir, en menor cantidad o se vende en menor escala. Y en otros casos con envases que no cuentan con ningún registro sanitario. De paso, que son contrabandos o introducción de productos ilegales, ponen en riesgo la salud de la población. Tras la creación del nuevo Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el trabajo de la Aduana Nacional se limita a trabajos administrativos y técnicos. Sin embargo, se mantienen las unidades de control aduanero que velan por la verificación de la documentación de vehículos que transportan mercadería. Los contrabandistas se dan modos de ingresar contrabando de alimentos desde las diferentes fronteras del país. Desde Argentina ingresa trigo, harina, granos de maíz y en su momento también soya. Desde Brasil, azúcar y arroz, mientras que desde Perú se interna a Bolivia papa, cebolla y de Chile las frutas. Hoy por hoy se está dando una lucha en cierta medida exitosa contra el contrabando, encarado obviamente por uniformados militares que están presentes en todos los puestos fronterizos y han establecido también controles con artefactos de comunicación de última generación, tales como drones, que hacen una visualización de todos aquellos puntos accesibles o inaccesibles
que también son aprovechados por los contrabandistas. Por ejemplo, nuestra larga y accidentada frontera con Chile y Perú están lográndose a nivel de control resultados de indudable beneficio para la economía nacional y sobre todo el fortalecimiento de la soberanía territorial de Bolivia. Sin embargo, hay que reconocer que tiene un alto costo. Los contrabandistas, al ver perjudicados sus intereses económicos, no dudan en recurrir a armas de fuego y a otras medidas agresivas en contra de nuestros compañeros y hermanos de uniforme, militares especialmente. Y muchas veces han sonsacado al pueblo, a la población, para poner de lado del contrabando, en contra de todos los controles aduaneros que se están dando. Década tras década, las bandas de contrabandistas tenían libre acceso a nuestras fronteras y en este largo tiempo, además de introducir ilegalmente toneladas de mercaderías y de alimentos vegetales a nuestro país, fueron induciendo, prácticamente adoctrinando a ciertos dirigentes del área rural, asociándolos a la cadena contrabandista. Casi a finales del año 2018, en ese entonces el presidente Evo Morales se reunió con el alto mando de las Fuerzas Armadas y decidió que militares desarrollen la lucha contra el contrabando para combatir tal agresión.